Hola a todos, bienvenidos a una nueva reacción. Mi gente, empató el poderoso en un nuevo capítulo del Clásico Paisa, 1-1 contra Nacional. Un partido que para todos los que estuvimos en el Atanasio, para todos los que estuvieron en la transmisión, que seguramente fueron un montón, fue una montaña rusa de emociones y no fue hasta el minuto 88 que nos volvió el alma al cuerpo. Y sí, terminamos celebrando como si hubiésemos sido ganadores del Clásico y somos conscientes que no lo ganamos. El hincha del Medellín no celebró empatar. ¿Y qué le van a decir al hincha del Medellín que celebra empates si justamente es la hinchada que sabe que se siente darle una vuelta olímpica a la otra? No va por ahí la cosa va por que terminamos con dos hombres hasta el gol, dos hombres menos en la cancha, contra un rival que tiene individualidades muy importantes, pero que en el trámite del juego es quizás de las peores defensas que puedes enfrentar, es quizás uno de los equipos que si es una tarde en donde sus mejores individualidades no están conectados, los puedes pasar por arriba. Y hoy el hincha del Medellín tenía esa expectativa de pasar por arriba a Nacional porque tiene una idea de juego mucho más consolidada, porque la jerarquía grupal hace que algunos futbolistas a nivel individual sean capaces de llevar un partido adelante y no ocurrió hoy. Más allá de que voy a resaltar que el equipo de Alejandro, y voy a resaltar a Alejandro también, porque durante muchos minutos estuvo haciendo cambios tácticos para tratar de seguir atacando, para tratar de seguir dándole al Medellín posibilidades de estar metido en el partido. Y claro, uno como hincha lo ve desde la tribuna, a uno que le gusta analizar, más allá de que yo lo vivo con mucha pasión y soy un puteador profesional, y contra Nacional mucho más, sobre todo porque no hicieron ningún mérito para irse en arriba en el marcador en el primer tiempo, más allá de otra vez un nuevo penalti de Homer Martínez en un clásico paisa, un Homer Martínez donde ya voy a dar las puntuaciones, donde ya voy a marcar que para mí creo que no debería ser la persona titular, para pensar en un tapón, para pensar en un jugador que es el termómetro del equipo y sobre todo en un volante de marca que quiera ser campeón. Para ser campeón necesitas otro tipo de jugadores. Pero bueno, les quería seguir mencionando que más allá de resaltar a Alejandro, también resaltar la impronta del plantel, la impronta de no solamente los titulares, sino de quienes entraron de cambio, porque entendieron que se estaban jugando, entendieron qué clase de partido es este y que no nos podían dar la tristeza de cortar la racha positiva de hasta antes del partido contra ellos, de 7 clásicos sin derrota, y ya sumamos otro más, ya son 8, y esperemos que sigan sumando, porque los clásicos no dan títulos, los clásicos no te convierten más grande, menos grande, pero sí hacen que sobrepasar este tipo de tensiones, de presiones, de atmósferas, ya sea de local, ya sea de visitante, hace que las nóminas adquieran lo que se llama jerarquía y adquieran callo para luego en finales y luego en una presunta próxima, y esperamos todos con ansias una nueva final en donde el robo se acerque a la séptima, tengamos una nómina que sepa sobresalir ese tipo de adversidades, que sepa sacar adelante partidos chivos. Así que hablemos un poco del partido. La verdad, discúlpenme, me estoy un poquito bajito porque no tuve una buena noche, y porque, claro, el clima, el cantar tanto, el insultar tanto, porque insulté hasta lo que no tenía, y ya la celebración final por el empate agónico del poderoso, pues claro, me dejó sobradito de tigre. Sin embargo, no quería dejar pasar esta opción o esta oportunidad de hacer una nueva reacción. Como siempre les digo, esto es un sueño para mí y me encanta saber que me ven del otro lado. Entonces, siempre la invitación para que antes de hacer el análisis comenten, se suscriban, den like, compartan para que podamos llegar a mucha más gente. Bueno, muchachos, arranquemos. El equipo salió con su clásica formación, con el 5-3-2, un 5-3-2 que a mí me genera mucha seguridad, sobre todo porque hablaba con mi mejor amigo previo al partido y recordábamos hace 3, 4 años lo que era ver al equipo de Comesaña, el Bolillo, de que íbamos siempre a todos los partidos de locales y no nos quedábamos dormidos y no dejábamos de ir por amor a los colores, por la pasión por Medellín, pero no nos encontrábamos con un equipo que tuviera sangre en las venas y que estuviera preparado para ser campeón. Y este Independiente Medellín juegue mal, juegue bien, tenga una irregularidad porque son 8 empates en el campeonato, son 8 empates, un equipo que claramente ha empatado esa cantidad de partidos porque tiene una gran falencia y es el gol, porque no es la productividad de jugadas de gol. Fueron 16 remates hoy, por ejemplo,
y hemos tenido partidos donde hemos tenido 24, 18, pero tenemos futbolistas que no se hacen cargo, pero ya voy a sacar las facturas más adelante, cuando vaya posición por posición y jugador por jugador. Pero resaltábamos que este Independiente Medellín tiene ese no sé qué que te da la sensación de que podríamos ser campeones. Y todos nos fuimos hoy con la misma sensación, más allá de que se tenía que ganar, de que queríamos ganar, no solamente pensando en que el rival era Nacional, sino también pensando en la tabla de posiciones, que queremos el punto de bonificación, que queremos desde lo deportivo sacar todas las ventajas que se puedan. Y bueno, sacamos un partido adelante de una manera muy complicada, porque recordemos que Andrés Rojas era el árbitro y de chiquitas en chiquitas, en falticas pelotudas, falticas pendejas, va inclinando la balanza a quien ya sabemos que siempre lo hacen, y es un capítulo nuevo del Clásico Paisa en donde pasa siempre lo mismo, pero la valentía y las huevas de un equipo que terminó empatando un partido y que terminó sosteniendo un empate con 3 hombres menos, una barbaridad, felicitaciones, y nos dieron una descarga de energía muy grande, y por eso se lo retribuimos con los cánticos y la ovación, sobre todo a Washington Aguirre al final del partido. Bueno, una nómina que está acostumbrado a ser protagonista, a que su impronta y su idea de juego sea la que se vea más reflejada durante los 90 minutos. Sin embargo, hoy, no sé si por circunstancias del juego, no sé si por alguna especie de planteo que cambió Alejandro Restrepo, pusimos el partido muy mano a mano, pusimos al equipo un poquito partido, y eso hizo que nuestros 3 centrales, que en este caso los titulares fueron Daniel Londoño, José Ortiz, Pepe y Leiser Chaverra, tuvieran que enfrentarse a los extremos, a los internos de Nacional, que tienen una capacidad individual interesante, y por eso hace el Clásico Paisa quizás el mejor partido para ver del fútbol colombiano. Sin embargo, creo que también tiene mucha responsabilidad el bajo rendimiento que hoy tuvo Homer Martínez, y es porque esta clase de partidos donde hay que jugar con papa y yuca, donde hay que tener una sangre en las venas diferente, donde hay que tener una jerarquía y unas huevas para ir a mochar, para ir a anticipar, para ir al duelo, que Homer no la tiene. Homer es muy buenito, te juega cortico, tiene buen pase largo, pero no puede ser el volante de marca de un equipo que quiere ser campeón. Perdónenme la sensatez, perdónenme lo ácido, yo al igual que ustedes también me estoy emocionado por la manera en cómo se empató, pero cayendo en la realidad de lo que fue el partido, cuando entró Jaime Alvarado la diferencia fue abismal, muchachos. Y eso que sabemos que Jaime Alvarado no está en su mejor momento, y eso que sabemos que lo que nos ha entregado Jaime Alvarado este semestre ha sido para el olvido, pero ¿y por qué no darle la titular? ¿Y por qué no dejar que vuelva y se sienta protagonista? Porque es un futbolista que cuando ingresó entendía el partido que estaba jugando, entendía lo que se jugaba, y terminó siendo protagonista de un empate que nos dio una alegría inmensa por las formas, por la lluvia, por todo lo que habíamos vivido, por el tifo, por la previa, que fue todo espectacular. Felicitaciones al hincha del Medellín, felicitaciones a todos los que hacen posible que Medellín siempre esté en la vanguardia y sea tendencia como la mejor hincha del país, duélale al que le duela. Hablemos del juego, o como lo estamos haciendo, por derecha, de volante, carrilero, lateral, estuvo Gerson Mosquera, que hoy aprobó, que creo que cuando lo necesitamos en participación del juego colectivo, que cuando lo necesitamos en esos respaldos, hizo sentir incómodo a los que en Nacional, por la zona izquierda en este caso, trataban de ser partícipes, y fue un duelo muy interesante en donde Gerson salió ileso, en donde Gerson te da la sensación que cumplió, y donde sigamos teniendo un Gerson Mosquera en este rendimiento, y que perdón, y que nos siga dando la sensación de que no tiene techo, nos puede dar muchas alegrías y puede hacer que la nómina se termine consolidando puesto por puesto, más allá de que el principal siga siendo un papelón gigante como es la delantera. Hablemos de la zona izquierda, de un Francisco Chaverra que sí se fue expulsado, que sí, que no tuvo su mejor partido, pero que nos está entregando algo que por ahí no le veíamos al principio de su llegada a Medellín, y es sentido de pertenencia. Este Francisco te juega con el alma y el corazón, y adicional a eso pone el talento y pone la destreza técnica que tiene este hombre, que cuando está conectado con el partido, que cuando está conectado con el balón, creo que es el futbolista más interesante que tiene Medellín. Hoy en un chispazo, controla dirigido, con el control, con la velocidad que lo hizo y con la técnica que lo hizo, tuvo mano a mano con un David Ospina que cada vez que le pateas a un lado es gol. El problema de nosotros es la jerarquía a la hora de definir.
patea y pega en el palo ahí afuera, y fue el primer gran, casi, de un Independiente Medellín que tuvo durante los 90 minutos por partecitas, opciones clarísimas y que no supimos embocar ninguna o, bueno, meter al arco ninguna, perdónenme el error de la palabra, que no pudimos hacernos importantes, porque claro, Medellín es importante sumando hombres en ataque. En este caso no tuvimos a un Daniel Londoño tan participativo, rompiendo ese mediocampo y las defensas rivales como lo suele hacer. Hoy tuvimos una defensa con Leizar Chaverra y con Daniel muy pendientes del contragolpe que pudiese hacer Nacional, y es entendible, pero el haber tenido a Alexis Serna, el haber tenido a Leider Berrío en el medio campo, pues te daba la sensación de que podíamos seguir apostándole a sumar muchos hombres en ataque y tratar de que nuestro juego interno, con jugones, con futbolistas de talento, con futbolistas que tienen la capacidad del engaño, que tienen la capacidad de resolver fuera de las 18, pudiéramos hacer daño. No fue lo que ocurrió, sin embargo, no quiere decir que no se intentó. El equipo lo intentó, el equipo durante momentos donde agarró confianza dentro del terreno de juego, en algunas zonas de la cancha, se vio el Independiente Medellín que está para ser protagonista, el Independiente Medellín que cuando quiere imponer sus condiciones lo hace, sin importar cuál sea el rival, porque creo que enfrentamos al equipo que individualmente puede ser el mejor del país, pero que el que lo enfrentó, que es Independiente Medellín, tácticamente y grupalmente es muchísimo mejor. Entonces era un duelo interesante para ver y creo que terminamos pasando raspados la calificación final, sobre todo por el empate y por el rendimiento general del equipo. Vamos a hablar también de un Washington Aguirre que no lo mencioné, pero voy a soltar el micrófono, muchachos. Creo que se merecía el aplauso, creo que se merece el reconocimiento no solo de mi parte, que por ejemplo en el partido contra Junior, que no es que me haya equivocado por criticarlo, porque se mandó un papelón gigante, pero este Washington Aguirre, fuerte, vivo, bicho, provocador, pero que cuando tiene que participar en el juego, cuando tiene que hacerse cargo en los tres palos, lo hace de la manera que lo hizo hoy, creo que es de admirar y creo que nos da un semblante de decir, tenemos arquero para ser campeones, tenemos arquero que se hace grande, tenemos arquero que en las difíciles le gusta asumir la responsabilidad y la presión de las hinchadas rivales. Así que gracias uruguayo por el partido de hoy, gracias por el rendimiento, gracias por mostrar cariño a nuestros colores, al escudo, a la hinchada, gracias por ser ese personaje tan lindo que enloquece a los demás, pero que nos agrada tanto a nosotros. Aguante al uruguayo, aguante ese rendimiento y esto recién arranca. Así que vamos a darle, por ejemplo, 7 puntos a Washington, que lo hizo espectacular, me encantó. Un Medellín que ya lleva 6 goles recibidos y uno nuevo de penal. Eso habla que a través del trámite del juego sigue siendo Medellín un equipo complicado para que le marquen goles y se necesitan de estos errores individuales para complicarnos la vida. Hablemos también bueno, ¿sabes? Hablando de Francisco, un Francisco que para mí, más allá de la expulsión, que creo que fue una irresponsabilidad, yo no he visto el resumen del juego, la verdad tuvo un problema técnico, por eso van a ver la baja calidad en el video, estoy grabando desde el computador y tratando de resolver todo eso, más allá del desgaste físico también, pues por eso no he podido como estar muy pendiente del resumen, de ver la rueda de prensa. Apenas suba esta reacción me voy a poner a escuchar todo porque creo que es importante escuchar al profe, a ver cómo quedó el plantel después de este partido. La irresponsabilidad que se manda Washington, Washington no, que se manda Francisco, creo que es un mensaje también para el plantel, por los Brian León, por los Diego Moreno en algunos momentos, recuerden el partido contra América. En Colombia tenemos árbitros que no tienen contexto de fútbol, que no jugaron nunca la pelota y por eso cuando les da la gana inclinan la cancha al rival que más les convenga. Y muchachos, hay que ser inteligentes. Acuérdense que enfrentamos a Atlético Nacional, el de los favores, el de la corrupción, el de los amiguitos, el de siempre está al lado de la conveniencia y el lado del beneficio en el fútbol. Nosotros no podemos regalarla de esa manera. Y un partido que ya lo estábamos perdiendo, tener un hombre menos hace que todo se nos venga cuesta arriba. Aún así, felicitaciones porque el equipo con 7, perdón, con 9 en aquel momento,
nunca dejó de estar en partido y ahí, claro, Alejandro, que siempre movía fichas, que siempre hizo algunos cambios tácticos, volvimos al 5, luego pasamos al 4 en defensa y siempre tratando de resolver todo para que el equipo no bajara la moral, para que el ritmo fuera el mismo y fuera ese de salir a buscar el resultado. En el mediocampo, para mí, uno de los que desaprobó, que era Homer Martínez. Homer Martínez jugó muy mal, un pésimo partido, no solo por el penalti, que para mí también es falta de vocación, que para mí también es falta de tener esa experiencia, esa experticia que hay que tener para saber controlar esos mano a mano, de tratar de sacar el rival o que te enganche hacia afuera y cerrarle el ángulo. Él siempre busca mandar el marranazo como le pasó contra Nacional también en el clásico, en la ida de la semifinal de Copa, en donde el delantero de Nacional engancha hacia afuera y aún así el bailo corta. Le falta tener ese conocimiento de causa y creo que más allá de que tiene un buen pelotazo largo, que creo que tiene un buen juego asociativo, nosotros necesitamos otro tipo de jugadores porque para eso ya sumamos hombres en ataque con los laterales y sumamos mediocampistas con ese tipo o con ese corte de juego. Espero que Jaime Alvarado con lo que realizó hoy, que Jaime Alvarado con lo que ha visto en redes sociales de que nos damos cuenta del bajo rendimiento que tiene, se coja las huevitas y se dé cuenta que es el único dentro de esta nómina, ninguno es indispensable, pero creo que es el único en esta nómina que se puede hacer cargo y puede darle ese salto de calidad al mediocampo de Medellín, que es un Medellín que piensa en ser campeón. Así que, bueno, ahí les dejo como mi percepción de ese mediocampo y también, digamos que la desaprobación al partido de Homer Martínez. Luego, más adelante, tuvimos a Leider Berrío y tuvimos a un Alexis Serna. Voy a hablar de este último porque, muchachos, qué pedazo de jugador. Si Medellín tuviera una idea de juego en donde necesitara jugar con un creativo, con un volante 10, yo creo que este muchacho lo podría hacer sin ningún problema. Qué pedazo de jugador. Trata de hacer todo siendo consciente y siendo resolutivo con su talento dentro de las decisiones del juego, porque tiene buen pie, porque recibe la pelota engañando con su movimiento, tiene finta, tiene gambeta, tiene pase, tiene gol, porque ya marcó gol, tiene buen remate. Es un futbolista que hoy pateó fuera de las 18 y exigió a un David Ospina que milagro que una pelota que fue al lado del palo la sacó, pero es un Alexis Serna que termina siendo ese box to box, ese socio de todos, que cuando hace esa triangulación en la zona izquierda con Homer Martínez o Jaime Alvarado, Francisco Chaverra y Alexis Serna, taponando las posibles salidas y no dejando espacios para que el rival piense y resuelva, sobre todo con buenos futbolistas como lo es Mateus Uribe y Jorman Campuzano en el equipo rival, jugadores tan dinámicos que hagan el partido chivo, que sean incómodos, que sean guapos, que se la banquen, es importante y creo que el haber tenido un Alexis Serna sumando minutos va a hacer que nos encontremos a un futbolista que por condiciones no solo físicas sino técnicas debería ser el dueño por ahora de ese puesto en el Medellín. Así que voy a darle a la defensa, que no se los di, voy a darle 4 puntos generales. 3 puntos a Francisco porque no puedo premiar a quien se fue expulsado por una irresponsabilidad. 4 puntos para una defensa que suele ser el punto más alto del equipo, pero hoy ninguno tuvo, más allá de Washington, que para mí sí tuvo un partidazo, los jugadores de campo de movilidad, yo creo que ninguno resaltó y que todos tiraron para el mismo lado en un partido que se nos hizo chivo, que se nos complicó, que no supimos jugarlo de la manera que estamos acostumbrados a jugarlo, porque al final sí se empata y se empata de la manera que lo empatamos. Yo creo que al final Medellín sí respondió, sobre todo porque Medellín estuvo en inferioridad de jugadores mucho tiempo y nunca se vio un Nacional superior. Es más, Nacional empezó a tener la pelota, pero era el colmo si no pasaba, era el colmo si Nacional no era el protagonista del balón, y aún así Medellín siempre dio la sensación de que si no era por el pésimo delantero que tenemos, porque es un pésimo jugador de fútbol, Medellín tranquilamente el primer tiempo no se iba perdiendo y no hubiese necesitado tampoco que en el segundo tiempo hubiésemos empatado en el minuto 88. Pero bueno, ya voy a llegar para puntualizar mucho más de Francisco Fidrisevski. Hablemos de Brian León, un Brian León que, como yo les había dicho en el directo previo al clásico, de Brian uno siempre busca eso,
que sea esa velocidad, esa presión alta, esa incomodidad a los centrales, ese mano a mano, ese choque, ese futbolista que es el enemigo de todos, ese futbolista que es con el que todos se quieren pelear porque es bastante insoportable, pero cuando juega para tu lado, cuando juega a favor tuyo, es fundamental tenerlo. Y tener a un Brian León con buen rendimiento físico, un Brian León con ganas de estar, porque a veces su inmadurez, como la que pasó al final del partido, aunque en la tribuna yo banqué que mandara a la puta de la mierda a Campuzano porque es un tipo insoportable, que cada vez que habla se cree el dueño de la verdad y Brian que no se la banca con ninguno de los de Nacional, que le haya hecho sentir los kilos, a mí me gustó. Sin embargo, hablando de lo importante que es el fútbol, de tener futbolistas con la madurez de soportar la presión, de manejar las emociones dentro de un terreno de juego, creo que vuelve a mostrar la irresponsabilidad y la inmadurez que no sé qué necesita Brian para darse cuenta que eso no sirve para nada. Sin embargo, dentro del trámite del juego fue uno de los futbolistas que más lo intentó, fue uno de los futbolistas que a pesar de que el partido se enredaba, seguía buscando que así fuera pelotazos largos, fuera a chocar, a incomodar y bueno, inclusive marcó gol, un gol que también lo hubiera hecho si no hubiera corrido tan ansioso, si no hubiera quedado en fuera de lugar tan evidentemente, que son cositas que a él le faltan y que creo que no sé si ya las va a aprender porque ya no es que sea un juvenil, está muy joven, pero creo que la manera en cómo cogió la pelota, el balazo que metió, se le la termina atajando David, pero se le mete a un arquero que no es tan buen rendimiento y es, digamos que pensando con la cabeza fría, sí da un poquito de rabia no haberles ganado, porque creo que son muy flojos en defensa, incluyendo al arquero, incluyendo los centrales, creo que son flojos, más allá de que suelen ser jugadores que jugando, que con la pelota en los pies son interesantes, en marca son bastante flojos. Entonces, el Brian que nos supo conquistar en otros clásicos. Creo que lo vimos, no lo vimos en su totalidad, pero creo que vimos un Brian que está respondiendo y un Brian que cuando está así, que cuando quiere jugar, que cuando quiere participar, creo que a este Medellín jugando con dos delanteros, lamentablemente no tenemos uno que la meta, pero un Brian León asociativo, presionando, haciendo el trabajo sucio, es fundamental. Recuerdo mucho a un César Baloyes haciendo ese tipo de trabajos, por ejemplo, en el título del 2004, o más que todo en el título del 2009, teniendo futbolistas que sean incómodos, que sean rapiditos, que sean jugones, que sean chocones, es importante. Vamos a darle 4 puntos a un Brian León que, que esperamos siga levantando y que no lo vamos a tener para los próximos partidos producto de su expulsión, de su roja directa. Fue roja directa, ¿cierto? Pueden corregirme de pronto en datos en donde esté fallando en los comentarios. Recuerden suscribirse, recuerden dar like, recuerden compartir, porque es fundamental para poder llegar a más gente. Hablemos de Francisco Fidrisevski para terminar esta redacción. Muchachos, a ver, juega muy mal al fútbol. El hincha del Medellín, voy a sacar las facturas. Voy a sacar las facturas porque yo hice un video cuando iban 15 fechas y salieron a decirme por interno en los comentarios, ve, deja de tirarle tan duro al polaco, vamos a llenarlo de buenas energías, muchachos, no le da. Entonces, ¿en qué cambió un partido a otro? ¿Qué cambió? ¿Por qué si lo putearon hoy? ¿Por qué si lo chiflaron hoy? Necesitaban que fuera un clásico. Necesitaban que quedara tan expuesto frente al clásico rival. Como jugó hoy, ha jugado siempre. No levanta la pelota, es más lento, si controla es más débil a la hora de chocar, va a otro ritmo, mientras todos van en una de R650, él va en una boxer. Le cuesta toneladas llevar el ritmo, no voy a decir del fútbol colombiano, le cuesta llevar el ritmo de fútbol profesional. Y nos toca reconocer que los que dijimos que habíamos hecho una buena contratación, el traer un 9, realmente es un golpe de realidad. Trajimos un pésimo jugador, trajimos al cuarto delantero de San Lorenzo y Almagro, trajimos un delantero que no está en condiciones de ser titular en este Medellín, de que agiganta mucho más la crisis del gol, porque no solamente van a ser 16, aunque les voy a ser sincero, si hay algo que a mí me da rabia en la vida, es tener la razón cuando veo cosas malas del Medellín. Cuando digo que Francisco Fidrisevski va a fracasar, no va a ser capaz, me cuesta tener la razón. Prefiero que vengan todos ustedes a decirme, ¿y ahora qué vas a decir? Triplete del polaco, doblete del polaco. Me encantaría no tener la razón, pero mírenlo, miren lo que es el hombre jugando. Es un desastre total, es un desastre total. Y el profe Alejandro
que hizo un buen planteo táctico, que manejó muy bien las rojas, que manejó muy bien la lesión de un Leiser Chaverra, que no lo mencioné, que en ese duelo individual de Morelos-Washington, él venía en carrera con Morelos, se lesiona, se pierde parte del partido, ya no teníamos más cambios. Ahí la sensación mía era de un infierno, de esto es un caos, no nos puede estar pasando esto. Todo lo malo que nos puede pasar justo nos está pasando hoy contra estos malparidos, pero lo terminamos sacando adelante. Pero vamos a Pirisevsky. Pirisevsky, que era increíble, muchachos. Nada, Tecillo es un muy buen jugador con la pelota. Tecillo es muy bueno en el duelo individual, en el cabezazo, pero Tecillo es débil. Tecillo, si no se posiciona bien, no tiene esa vocación defensiva, no es crack, no es crack. Y hoy hicimos ver a Tecillo crack cada vez que Pirisevsky tenía la pelota. ¿Cómo le cuesta? Si le tiran una bananita, él no se tira a rematar. Un cabezazo solo, solo, cabeceó horrible. Tiene la opción de patear, él decide pasarla porque no se ve con la fuerza suficiente para rematar. Es un desastre, muchachos, es un desastre el delantero que tenemos y es un desastre porque él no va a agarrar confianza, porque él no puede agarrar confianza en un equipo que tiene la obligación, sí, la obligación de ser campeón, es la obligación del resultadismo. Así sea jugando con 11 bananos, hay que ganar los partidos, hay que clasificar a los 8 y hay que jugar la final. Y si jugamos la final, hay que ser campeones. Y con un delantero como el polaco, como Frisbee, como Pachito, no vamos a sacar adelante esta situación. Y yo lo digo con mucha tristeza porque yo le tenía mucha expectativa, pero muchachos, ya va más de la mitad del semestre, iba a decir temporada, pero no, del semestre, en donde el polaco no demuestra por qué cobra lo que cobra y por qué tiene el contrato que tiene y por qué la gente lo bancó de la manera que lo bancó. Hoy los vi puteando, pero me sorprende el hincha del Medellín que necesite que sea un clásico, que necesite que sea un partido donde fuera de los 3 puntos la emotividad también lo haga importante para ahí sí putearlo. Ahí sí se dieron cuenta que no le da. Hoy sí se dieron cuenta que no tiene el rendimiento para ser el delantero de Medellín. Hoy sí. Qué curioso, porque antes salían a criticarme, salían a decir que ese no era el mensaje para el plantel, que ese no era el mensaje que queríamos manejar con Frisbee, pero es que no podemos defender lo indefendible. Vuelvo y les digo, esto no es una beneficencia. Y partido tras partido, no quedo expuesto yo. Yo prendo la cámara y salgo a decir cualquier estupidez, pero hoy tengo la razón en decir que él no puede jugar más en el Medellín, porque no tiene ningún mérito futbolístico, ni siquiera ningún mérito dentro de la idea del juego, que presione, porque cuando va a presionar, el futbolista nacional se puede tomar un tecito, comerse unas tostaditas, controlar y tocar, porque lo hace todo lento, porque no tiene el ritmo físico que debería tener un delantero que juega el fútbol profesional. Voy a hablar de Vinicius, que entró y marcó el gol del empate, un cabezazo raro, un cabezazo que entró pidiendo permiso, que entró lento, pero todos los goles sirven y mucho más para esa descarga de energía que teníamos, para verles esas caritas de amargura a los del frente que se creían ganadores, que creían que con nada merecían ganar un clásico y no, papá, es Independiente Medellín al que llevas 8 partidos sin ganarle, al que llevas en una especie de inferioridad futbolística en los últimos partidos, porque en medio de esos 8 partidos hay un 5-0, porque en medio de esos 8 partidos hay un 3-1, porque en medio de esos 8 partidos hay un Medellín que se le para de manos, que juega los partidos con una naturalidad y con una superioridad o con un mano a mano que hace mucho tiempo no se veía. Y es curioso porque pues, al final la única final paisa que se jugó la ganó Medellín. Ellos son los que saben y son los que supieron que se sentía ver al clásico rival dándoles una vuelta olímpica. Hablando de Vinicius, creo que lo hizo muy bien, creo que técnicamente es un futbolista que sí está bien, le puede aportar mucho a Medellín, pero los partidos que venía teniendo Vinicius no solamente era un bajo rendimiento futbolístico, también era un bajo rendimiento en lo actitudinal, y hoy todo el plantel, porque no solamente los 11 titulares, más allá de la desaprobación que le acabo de dar al polaco y a Homer Martínez, también los que ingresaron entendieron qué partido se estaba jugando. Y los Diego Moreno, y los Mender García, y los Jaime Alvarado, y los Vinicius Junior, Vinicius Junior no, Vinicius qué, bueno, y los Vinicius jugaron el partido como se tenía que jugar,
Cuando la pelota y el talento no fluye, hay que jugarlo con papa y yuca, hay que jugarlo con huevas, hay que jugarlo con sentido de pertenencia, que en un deporte tan injusto como lo es el fútbol, a veces te da chispazos de justicia. Y hoy nos dieron un poco de esa justicia y nos dieron un empate que nos merecíamos en un trámite del juego en donde ni ellos ni nosotros fuimos superiores. Pero pero no se podía perder. Así que muchachos, hasta acá la reacción, muy contento, ¿no? La felicitación al hincha rojo porque la verdad fue un carnaval y fue una fiesta, siempre el clásico paisa sin duda alguna es el mejor partido de este país, hace mucho rato que lo viene siendo, hace mucho rato que se vive una paridad futbolística en ambos planteles, en ambas instituciones, eso habla muy bien de nuestro fútbol y sobre todo Independiente Medellín, que ya no quiere ser más el Medellín de los milagros, el Medellín de cada cuánto saldremos campeones, no, hay que buscar el campeonato semestre tras semestre y eso habla muy bien de nosotros y la exigencia del hincha del Medellín tiene que seguir creciendo mientras seguimos acompañando. Es que los 30.000 abonados tiene que ser una normalidad en cada semestre. Es que el acompañamiento masivo del hincha del Medellín tiene que ser naturalizado, no solamente por la dirigencia, sino por nosotros. Y de ahí exigir que tengamos nóminas interesantes donde nos sintamos representados. Por eso, la exigencia del mediocampista central, creo que hay que salir a buscar un mediocampista central y creo que hay que rescindirle el contrato al polaco por más costoso que salga y tratar de buscar recursos económicos si nos piden que hagamos vaca, yo creo que todos los hinchas del Medellín lo vamos a hacer y vamos y buscamos un 9 de verdad, que necesitamos hacer goles porque este equipo va a salir campeón, vamos a jugar torneos internacional y vamos a empezar a darnos la gloria que se nos ha negado tanto tiempo. Hasta acá la reacción. Gracias a todos por llegar hasta este momento. Recuerden suscribirse, como siempre les digo, dar like, compartir, denle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subamos un video y nos vemos en una próxima reacción. Esta semana vamos a hacer varios videitos interesantes para que no se los pierdan. Chao.